Siempre es un gusto compartir la reflexión con ustedes. Y más en esta época, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir. Hay una historia que leí hace varios años de Francisco de Quevedo. Muchos de ustedes quizás lo han leído. Es más conocido como un poeta español que como político español. Nace en 1580, pero también fallece en 1645. Su producción literaria se enmarca en lo que se conoció como el siglo de oro en la literatura española. Y tiene una de las características de Francisco de Quevedo es que en su literatura también es un poco irreverente y atrevido en su forma de actuar también. Se cuenta que un día hizo una apuesta con sus amigos, con sus amigas, de que él era capaz de decirle a la reina de España de turno que era coja. Era una ofensa decirle eso a alguien, ¿verdad?, en esa época. Bueno, incluso ahora es falta de respeto todavía eso. Entonces yo me atrevo a decirle coja a la reina y ella no me va a decir nada. Y entonces tomaron el acuerdo, ¿verdad?, y que sí, en una ocasión la reina llegó a ese pueblo donde él vivía y entonces él se acercó donde la reina. Y los amigos estaban ahí también. Escoge un clavel y escoge una rosa. Se inclina frente a ella y le dice: entre el clavel y la rosa, vuestra majestad escoja. La reina, muy agradecida por el ofrecimiento y el elogio, porque la reina no sabía lo que estaba pasando, que la estaba insultando. La reina no entendió el insulto porque el lenguaje que utilizó el poeta fue dicho de tal manera que ella no lo entendió. Pero los amigos que estaban ahí sí sabían el insulto y el atrevimiento, ¿verdad? Y seguramente entonces lo disfrutaron. Lo mismo hemos hecho aquí en El Salvador, en los años 60, 70, 80 y 90. De ahí para acá ya no lo sé. Pero teníamos una manera de escribir de los jóvenes, los adolescentes y jóvenes, había una manera de hablar determinada para que otras personas no nos entendieran lo que estábamos hablando. Usted sí sabe, ¿verdad?, de eso. Para decir perla se decía peperlapa, por ejemplo. Ya algunos contemporáneos míos sí saben de esto, ¿va? Poporquepe significa ¿por qué? No po tepengopo, no tengo. Nipi hipo de peapa, ni idea. Y no posepen napadapa, no sé nada. Igualmente que el ejemplo anterior de Francisco de Quevedo, si teníamos la información precisa y adecuada, podíamos entender lo que significaba ese lenguaje. Caso contrario, si no teníamos la información adecuada y precisa, no íbamos a entender nada. Finalmente, hay dichos populares en nuestro país que seguramente nosotros hablamos mucho con los dichos. Sustituimos realmente la estructura gramatical en español en castellano y los sustituimos por dichos populares. Todos y todas en alguna manera y en algún momento hemos entonces utilizado dichos como esos o como que este es tan popular, ¿verdad? Crustáceo en brazos de Morfeo sorprendido por el fluido hidráulico. Es un dicho tan popular y de amplia difusión en este país. Entendemos las palabras porque las conocemos, pero escribirlas de una manera determinada, hablarlas de una manera determinada, puede confundir a la persona que escucha o puede entonces dar el efecto contrario a eso. Para algunos pueden entonces tener una revelación del significado de lo que yo dije, pero para otros se oculta ese significado. Crustáceo en brazos de Morfeo es sorprendido por el fluido hidráulico, no es más ni nada menos que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, escribir de una manera determinada, hablar de una manera determinada, oculta el significado para unos, pero revela el comunicado para otros. La clave es tener la información adecuada y precisa.
En otras palabras, teniendo la información precisa y adecuada, todos, todas entendemos todo. El libro que nos ocupa hoy se titula Apocalipsis, en el que vamos a reflexionar solamente un poquito, que proviene de una palabra en griego que significa revelaciones. El libro contiene un cúmulo, una cantidad de revelaciones que nos llenarán de esperanza en nuestra vida, que nos llenarán de ánimo en nuestra existencia. Este libro Apocalipsis, sin embargo, fue escrito en una corriente literaria que se llama apocalíptica. Ese era el género literario. Así como hay libros escritos de otras corrientes literarias, este fue escrito en apocalíptica. La escritura apocalíptica tiene una serie de características, pero ahora solo me voy a referir a dos de ellas. La primera es que los que escribían en este género literario utilizaban recursos literarios como las visiones, como los simbolismos, como las imágenes, ya sea imágenes terrestres o imágenes cósmicas, y escribían de esa manera. Articulaban su mensaje, su escritura, de una manera determinada. Es así como encontramos bestias en el libro de Apocalipsis, encontramos simbologías numéricas, 666. Hace como más o menos un año fui a un banco y cuando uno pone el número del DUI, ¿verdad?, le dan un papelito. Adivinen qué número me salió, ¿verdad? El 666, ¿verdad? Y yo pensé en ese momento, será, ¿verdad? Todavía lo tengo guardado ese papelito. Existen imágenes grotescas como la gran bestia, cuernos salidos, ¿verdad? No solo un cuerno ni dos cuernos, rameras, entre otras cosas, aparece en el libro. Todo lo que se escribe tiene intencionalidades, tiene propósitos para las personas que leerán el libro de Apocalipsis. La segunda característica en este género literario es que escribían cuando el mundo conocido había experimentado una crisis determinada. Había experimentado una crisis en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural. Más o menos una crisis generalizada, más o menos. Ustedes saben que las crisis no nos golpean a todos por igual. Depende de dónde estamos ubicados en la estructura social y económica, y así nos va a golpear una crisis de estas de manera diferente. En otras palabras, las personas que vivían esa crisis social, las personas que vivían esa crisis económica, política, cultural, era precisamente cuando la vida se había hecho difícil de vivir, difícil de seguir y continuar con la vida. Particularmente estos eran las comunidades cristianas que afrontaban esa crisis. Entonces, la literatura apocalíptica utilizaba una serie de imágenes, visiones grotescas, contradictorias, antagónicas, que pueden provocar cierto temor, pero también la literatura apocalíptica escribe para personas que están afrontando crisis en sus vidas, crisis sociales, económicas y políticas. Dicen los estudiosos que el libro este de Apocalipsis, el libro, fue escrito más o menos, dicen unos, entre el año 90 y el año 100, o sea, a finales del siglo I. Pero hay muchos que creen que el libro posiblemente fue escrito en el año 95 después de Cristo. Posiblemente fue escrito en el año 95 después de Cristo. Ustedes saben que la inmensa mayoría de los libros de la Biblia no hay certeza al 100%, ni de quién lo escribió, ni de cuándo fue escrito, ni de cuántos escribieron esos libros. Tenemos que reconocer que luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Evangelio fue esparciéndose en toda Palestina. No solo se quedó en Jerusalén, sino que fue subiendo al norte y al sur, y luego fue trascendiendo cada vez más y más a las zonas controladas o dominadas por el Imperio Romano. Es así que el Evangelio llegó a Grecia, Italia,
Asia, entre otras regiones. Los cristianos de aquella época no se reunían como ahora nos reunimos nosotros. Bueno, hay algunas iglesias que sí todavía se reúnen así. Los cristianos de esa época se reunían en grupos pequeños. Generalmente se reunían en casas de los integrantes de esos grupos, ¿verdad? Por diversas razones se reunían de eso. Una de ellas era por cuestiones de seguridad también. Los cristianos de esa época entonces se reunían en pequeñas comunidades, en las casas de los integrantes de esto. Esparcir el Evangelio, transmitir el Evangelio no fue nada fácil para esas personas, para esos cristianos y cristianas. No fue fácil como ahora. Ahora es sumamente fácil eso. Hay gente que puede transmitir eso sin necesidad de salir de su casa. Era difícil compartir el Evangelio. Los cristianos de esa época fueron víctimas también de persecución durante su historia. Fueron víctimas de persecución, pero también de encarcelamiento. Y eso lo podemos ver aún incluso en el libro de los Hechos y en las siguientes cartas de Pablo. Pablo mismo es una víctima de eso. Aunque Pablo no es el único que pasó eso. Hubo cientos y cientos de personas que sufrieron lo mismo. Desde otra perspectiva, eran perseguidas esas comunidades cristianas, eran perseguidas, acusadas, encarceladas, torturadas y asesinadas por mantenerse fieles a Jesucristo y por lo tanto no abandonar la fe en Él. Hay que recordar que el mundo conocido en esa época eran todas las regiones dominadas por el Imperio Romano. El Imperio Romano iba conquistando a través de las armas, de los ejércitos, los territorios. Igual que decía el hermano Carlos ahora aquí, ¿verdad? Cuando vinieron aquí a conquistar esta tierra de América Latina. El Imperio Romano entonces dominaba esas zonas a través de la fuerza y los ejércitos de ocupación. Pero el ejército lo que hacía era diezmar físicamente a las poblaciones. Pero también después de que existía la invasión y la conquista, venía la religión del Imperio Romano, con su culto politeísta, con dioses como Júpiter y Venus. Pero era también el emperador de turno, el César de turno, el emperador de turno, era asumido y era considerado como el señor de ese mundo conocido. O sea, César era el señor del Imperio Romano y de todas las vidas que estaban bajo su control. La expresión César es el Señor fue comprometida por los cristianos, por las cristianas de esa época, cuando confesaban Jesús es el Señor. Probablemente Domiciano, el emperador Domiciano, era el emperador romano durante fue escrito este libro de Apocalipsis. Domiciano le dio un impulso a ese culto hacia la figura de los emperadores. Le dio un impulso para seguir y esparcir ese culto de la religión del Imperio Romano. Otro elemento que también hay que destacar aquí en ese contexto es que el germen del declive del imperio ya estaba en sus primeras etapas a finales del siglo I. ¿Qué afrontaban los cristianos de esa época? Persecución, marginalidad, exclusión, influencia por el culto al emperador, o sea, la religión oficial del Imperio Romano, y además afrontaban una crisis social, política, económica, en donde la descomposición era evidente. Todos sabemos la corrupción y el degenere del Imperio Romano, ¿verdad? ¿Para quiénes fue escrito el libro de Apocalipsis? Fue escrito no para sabios ni entendidos, ni doctores de la ley, ni nada de eso. Fue escrito
para cristianos y cristianas, llanos y silvestres, humildes, sencillos como nosotros. Fue escrito para cristianos y cristianas que mantenían su fe en Jesús. Para ellos y para ellas fue escrito ese libro. Fue escrito para esas comunidades cristianas que se reunían en las casas, que se reunían en grupos pequeños, en grupos medianos, pero nunca inmensos, jamás. Fue escrito para las comunidades cristianas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Fue escrito para esos cristianos y cristianas que mantenían esperando una intervención de Dios en sus crisis que afrontaban. Fue escrito para esas comunidades cristianas que sufrían persecución por parte de los gobernantes y el pueblo romano, que eran los que patrocinaban el culto a sus dioses. Apocalipsis fue escrito para los cristianos y cristianas del siglo I y que se encontraban entre el temor y la esperanza. Para los cristianos y cristianas que aún tenían fe en Dios y en Jesucristo. Por eso experimentaban su dolor y persecución. Ese pasaje que hemos leído ahora en Apocalipsis, el texto que hemos leído ahora en Apocalipsis es un libro fascinante. ¿Quiere tener esperanza? Lea el Apocalipsis. No hay mejor libro para eso. Bueno, todos los libros son buenos, pero ese principalmente. Si uno se encuentra fregado, en crisis, lea el libro de Apocalipsis. Es fascinante. Hay una serie de énfasis y abordajes en los 8 versículos que he leído, pero solo me voy a referir a 2 de ellos. El primero, el mensaje, o sea, las revelaciones que tiene el libro de Apocalipsis vienen de Dios mismo, no vienen de nadie más. Nacen en Dios y es transmitida por Dios. El origen y procedencia de este mensaje es de Dios. La transmisión de ese mensaje es de Dios, Jesús, un ángel y Juan. Hay que leerlo. Y ahí está claro, en el versículo 1. De ahí viene el mensaje. Este mensaje revelador son de cosas que van a pasar pronto, dice el texto. Por otra parte, Juan, que da testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto, no que le contaron solamente. Quizás esto para nosotros no tenga tanta importancia, pero para los cristianos que iban a leer y que iban a escuchar estas revelaciones, sí debió de tener suma importancia. Porque se encuentran siendo acosados, diezmados, marginados. Solo hay que ubicarse en ese tiempo. ¿Qué significaría que yo, ustedes, estuvieran en una condición como esa? Y escuchar que ese Dios que estoy esperando que me hable, me habla en este momento. Cuando escucho las palabras o cuando leo las palabras. Porque se encuentran siendo acosados para que renuncien a su fe. Van a encontrar en el libro de Apocalipsis que si no tienes el sello de la bestia, no vas a poder vender ni comprar. Ese es parte del acoso, parte de la crisis económica y social de esa época. O renuncias a tu fe y te doy el sello y puedes comprar alimento, o te mueres de hambre. ¿Qué haríamos? No me contesten, pero a ustedes sí. Yo me pongo 5 sellos, me puede decir alguien, ¿verdad? Pero ellos, somos el fruto de ellos. Nosotros. Esta gente que está acosada, perseguida, acosada no solo por el emperador y el ejército, sino por el común de los romanos, que están presionando para que abandonen la fe en Jesús. Y
adopten la religión del imperio. Ese Dios y Jesucristo, al escuchar y leer esas palabras, acuérdense de que los libros no eran como ahora, ¿verdad? Sacamos fotocopias de los libros, etcétera, etcétera, y cada quien tiene su copia. Antes no, ¿verdad? Apenas había una y había una persona que leía y otros escuchaban, entonces. Por eso se dice aquí, que es la segunda cosa que voy a decir, ¿verdad? Pero se lee y se escuchan. Y dice el texto, y esa es la segunda cosa, bienaventurados, o sea, dichosos, porque hay gente que no va a poder leer ni va a poder escuchar esto. Pero entonces dice, dichosos, bienaventurados, los que leen y los que escuchan. Pero no solamente son bienaventurados o dichosos porque leen y escuchan, y esto es lo más importante, porque guardan el mensaje. No es como oír llover. La gente que llegaba a lo que iba, no como a oír llover, como decimos comúnmente. Guardar no es esconder, guardar es asumir, es cuidar, es defender, es practicar el mensaje. Guardar invita a ser consecuente con la fe que decimos tener en Dios. Guardar significa ser consecuente con la fe que decimos tener en Jesucristo. Estas comunidades cristianas habían demostrado ser comunidades consecuentes con su fe. Sin embargo, el maltrato, la persecución, la exclusión constante y permanente hacen tambalear la fe de cualquier creyente. Y en eso no nos engañemos. Por eso necesitamos ser comunidad, para apoyarnos, no para molestarnos unos a otros, no para fregarnos unos a otros. Es para solidarizarnos unos a otros, es para apoyarnos unos a otros. Por ello, el llamado no solamente es a leer y a escuchar, sino también a guardar, a cuidar, defender, practicar el mensaje que están a punto de escuchar. Acuérdense que solo estamos en los primeros 3 versículos. La vida, hermanos y hermanas, la vida que nos ha tocado vivir a todos y todas no ha sido fácil para nadie. Está cargada de aciertos y desaciertos, de injusticias, de problemas, de respuestas, de ambigüedades, de incertidumbres y de dolor. El mensaje del libro de Apocalipsis revela un mensaje para las personas que creen en Dios y en Jesucristo. El mensaje del libro de Apocalipsis revela un mensaje para las personas que tienen fe en Dios y en Jesucristo. Revela, entre otras cosas, que Dios y Jesucristo ha estado siempre presente, acompañando a esas comunidades cristianas en sus luchas, en su día a día. El que es, que era y ha de venir. A eso se refiere eso. O como cuando también dice, ¿y quién dice Moisés cuando le dicen, ¿y quién te manda? Pues dile que yo soy, o sea, el que he sido siempre. Ahora entendemos esas cosas nosotros y nosotras. El libro de Apocalipsis es un libro fascinante que revela su contenido a las personas, pero también a las comunidades cristianas que tienen fe en Dios. Esa es la clave. Tener la información precisa y adecuada es tener fe en Dios, tener esperanza en ese Dios y en Jesucristo. Hermanas y hermanos, les invito a leer el libro de Apocalipsis. Les invito a estudiar el libro de Apocalipsis, pero sobre todas las cosas, a guardar, cuidar y practicar el contenido que hay en ese libro. Amén.